Estuvimos en Londres, ahora estamos en Ecuador porque queremos conocer qué pasa también en el país latinoamericano, aquí vecino nuestro. Para conocer el criterio de lo que está sucediendo en Ecuador está el exministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Huerta, con nosotros. Don Francisco, un placer tenerlo acá en Levántate Bolivia. Muchas gracias por la invitación, muy gentiles. Realmente se ha vuelto internacional el tema y veo que ustedes lo están cubriendo con absoluta eficiencia. Muchísimas gracias, don Francisco. Y definitivamente nos interesa saber cuál ha sido el criterio con el que se ha tomado esta determinación en Ecuador. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha sucedido la jornada de ayer. En la primera fase, el canciller Patiño anunció el riesgo, la amenaza casi, de parte de Gran Bretaña de invadir nuestra embajada. Eso, por supuesto, generó un rechazo total y una adhesión al procedimiento que el gobierno ecuatoriano decida tomar para defender su soberanía. A la mañana siguiente ya se produjo el anuncio muy temprano de la concesión del asilo. De allí para acá todo son especulaciones respecto de que si de todos modos Gran Bretaña iba a penetrar en la embajada del Ecuador. Nosotros tenemos una mala experiencia de algunas participaciones no oficiales violentando el derecho en nuestras embajadas. En Cuba, por ejemplo, por el año 60 y tantos, ingresaron unos cubanos anticastristas y las Fuerzas Armadas de Cuba ingresaron a la embajada a sacar a estos señores que se habían metido en nuestra embajada. Mucha gente de izquierda apoyó Cuba. En este caso, nosotros que venimos de una posición diferente de la del gobierno, que nos podemos declarar en la oposición al gobierno, respetamos la soberanía del Ecuador, cualquiera que sean las circunstancias, y rechazamos cualquier pretensión de invasión. Pero parece que esta ha sido descartada por el gobierno británico, y ahora se buscan los mecanismos para que el señor Assange no se convierta en un huésped permanente, o por lo menos de muy larga data, en nuestra embajada en Londres. He oído algo de las especulaciones que se han venido realizando en cuanto a concederle ciudadanía, pasaporte ecuatoriano al señor Assange para hacerlo intocable frente al gobierno de la Gran Bretaña. Yo sugeriría que pongamos la casa en orden primero en relación al derecho, antes de buscar subterfugios y maniobras de cualquier naturaleza. ¿Por qué no se insiste, dada ya la condición de asilado en nuestra embajada del señor Assange, en que el gobierno sueco lo interrogue en el seno de nuestra embajada para obviar las cuentas que puede tener pendientes con la justicia de ese país en relación a delitos sexuales? Porque ocurre que el asilo no protege ese tipo de delitos, pero ocurre también, nadie lo puede negar, que Assange estaría en riesgo de otras circunstancias que incluso pueden atentar contra su vida, puesto que los delitos políticos de que se los también acusa pueden ser sancionados con esa medida extrema. Entonces, por contraposición, primero un asilo concedido en función de una persona que elude la vigilancia británica, se mete en nuestra embajada y solicita asilo político. Se duda, se estudia el caso, se miran los expedientes suecos y luego se resuelve concederle el asilo. En esta condición valdría insistir en que el derecho prime. Y una fórmula es que Suecia acepte interrogarlo en el seno de nuestra embajada. Para que esto ocurra podrían darse varias circunstancias. A mí me gustaría, por ejemplo, insistir en una mediación de países como Francia, para que entre Suecia e Inglaterra y el Ecuador medie y logre una solución que impida que el señor Assange se lo convierta en huésped eterno de nuestra embajada. Por de pronto lo que parece es que Gran Bretaña no va a conceder el salvoconducto. Podrían dar marcha atrás, ojalá, y entonces Assange podría venir a vivir en el Ecuador o donde quiera. Pero mientras tanto hay un impasse que hay que buscar resolver de algún modo. Ahora, don Francisco, nos llama mucho la atención este tipo de reacciones de los países. ¿Por qué? Porque en Bolivia estamos pasando por una situación, no sé, similar, porque para el gobierno no se parece en nada la situación del señor Assange
con la situación del senador Roger Pinto, un senador de oposición que hace 2 meses está en la Embajada de Brasil. Ya se le dio el asilo en Brasil, pero Bolivia no quiere darle el salvoconducto, algo parecido a lo que está sucediendo ahora con Gran Bretaña y Ecuador. ¿Qué está sucediendo con el derecho internacional? ¿No está siendo respetado? En lo absoluto, ya esto lo sabemos. Hay una prédica de universalismo que no es universal. Los países preconizan el universalismo, el respeto a los derechos, pero la manera como ellos lo entienden. Y entonces allí vienen las tensiones. Fíjese que hay una diferencia que conviene anotar. En el caso de Bolivia, el personaje que ha logrado asilo en Brasil es un boliviano en territorio boliviano. En el caso que ocurrió antes en Perú con Haya de la Torre, el ciudadano Haya de la Torre era un peruano asilado en la Embajada de Colombia en el territorio del Perú. Aquí se trata de un australiano que tiene un juicio en Suecia, asilado en la Embajada del Ecuador en Inglaterra. Eso complica un tanto las cosas. Pero lo que hay claro es que no se respeta el derecho internacional y que la fuerza sigue siendo el instrumento con que se amenaza o se actúa en temas que deberían tener otros caminos. En su criterio, como experto de derecho internacional, ¿cuál debería ser la reacción en este caso de Gran Bretaña? Otorgarle el salvoconducto, y también la reacción de Bolivia, otorgarle el salvoconducto al señor Roger Pinto, porque ambos fueron aceptados con el asilo de los países a los que lo pidieron. Sería la fórmula inmediata para resolver rápidamente el impasse. En mi caso particular he tenido que buscar asilo en tiempos de dictaduras en el Ecuador y alguna vez lo hice en la Embajada del Uruguay en Quito. Fíjese la complicación para los políticos que somos de otras regiones distintas a la capital. Solo podemos asilarnos en las embajadas que están en las capitales. Yo vivo en Guayaquil, tuve que ir a Quito subrepticiamente y en iguales condiciones meterme a la Embajada del Uruguay. Y allí pedí ser trasladado a Costa Rica. Pero el gobierno concedió el asilo rápidamente, me dio el salvoconducto y entonces pude irme a Costa Rica. Desgraciadamente una circunstancia personal me hizo regresar violentamente al Ecuador. Pero es la vía. El asilado por razones políticas, en esto insisto, porque la Convención de Asilo solo permite asilarse por delitos políticos al perseguido político y no al que tiene un juicio pendiente de otra naturaleza. La vía es asilo concedido, salvoconducto entregado y el señor viaja donde tenga que ir. Pero lo primero, si ya el país ha determinado el asilo para una persona, en este caso Assange, ya se lo ha determinado, es porque el gobierno ecuatoriano así lo ha analizado, ha revisado los papeles y dijo, sí, este señor es perseguido político, entonces le damos el asilo. Pero por los otros delitos, ¿usted recomienda que ingresen a la embajada y le tomen las declaraciones por los delitos comunes? En ese sentido planteó el Ecuador ya una solicitud a Suecia, pero Suecia se negó. Eso es lo que hace sospechar que había otros propósitos. Ahora la justicia sueca reclama al Ecuador que por qué se permite juzgarla. Se permite juzgarla precisamente por eso, porque se planteó la posibilidad de que sea interrogado en nuestra embajada en Londres y no aceptaron. Entonces quieren llevarlo de todos modos a juzgarlo en Suecia. Y de allí el riesgo que siente Assange como posible es que lo extraditen a los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya el tema sería seguridad nacional y eso tiene como castigo pena de muerte. Estados Unidos ha dicho por de pronto que esto es bilateral entre Ecuador y Gran Bretaña, que él no tiene intención de intrometerse en el asunto. Pero a la hora de la verdad podría ocurrir que sí. Hemos visto tantas cosas violatorias en el derecho internacional. Acordémonos de Guantánamo, si no. Por supuesto, vivimos en otro momento de la historia. Creo que Gran Bretaña, con toda su tradición de respeto al derecho internacional, ya no puede decir desconozco, no el asilo concedido, porque eso es potestad ecuatoriana. Igual que tampoco podía decir es que mi legislación me permite quitar el hecho de la extraterritorialidad del territorio de la embajada y no concedérsela en el tiempo que yo quiera. No, Inglaterra tiene que someterse, y más aún si está en juego temas de derechos humanos, a lo que dice la legislación internacional, por sobre su legislación, salvo que haya hecho expresa salvedad que no creo que existe. De todos modos, hemos escuchado hoy en la mañana temprano desde Televisión Internacional
a las autoridades inglesas decir que no tienen interés de penetrar en la Embajada del Ecuador. Bueno, yo creo que ese es un anuncio importante en respeto a las embajadas, a los lugares que tienen esta protección de los países. Esto es el derecho internacional y debemos respetarnos entre los países. Quiero darle un agradecimiento especial y comprometerlo para que vuelva a estar con nosotros, por favor, a don Francisco Huerta. De verdad ha sido un placer tenerlo en el programa. Con muchísimo gusto. Ojalá mi voz pueda ser latinoamericana y contribuir a que el derecho se respete y la paz entre los pueblos prevalezca. No tenemos ningún interés en rupturas con Gran Bretaña, pero ya se sabe que por menores cosas, justamente vinculadas a Wikileaks, rompimos con los Estados Unidos. Entonces el Ecuador no tendría el problema de hacerlo con Gran Bretaña. No es una amenaza de ninguna manera, es una posibilidad la que planteo. Pero sería lamentable, por eso hay que tratar de evitarla. Juzgar si hubo delito sexual, porque también de eso hay que proteger al sexo femenino. Y dar paso a que prime el derecho internacional como usted plantea. Para mí también ha sido un gran gusto visitar La Paz a través de ustedes. Gracias, don Francisco. Un saludo grande hasta Guayaquil, Ecuador. Un beso grande. Bueno, hemos mostrado lo que sucede en Londres, lo que sucede en Ecuador, ya con algunas ideas de qué podría hacer Assange para salir del país. Y también